regreso en TV Noticias 7.3. Seguimos al pendiente de la información y de esta noticia que ha inundado no toda la jornada informativa, la detención preliminar de Keiko Fujimori. Estamos ahora en el estudio con el doctor Michael García. Él es abogado, experto en crimen organizado. En tanto, según la Fiscalía, el hecho investigado gira en la constitución de una organización criminal al interior del partido político Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, que tenía entre sus fines, dice, estoy leyendo precisamente el documento de la Fiscalía, entre sus fines tenía obtener el poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odebrecht en el Perú. ¿Cuál es la importancia, doctor García, o en todo caso la contundencia de que todo esto se dé sobre la constitución de la organización criminal? ¿Qué nos quiere decir eso? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la invitación. El asunto es que cuando hablamos de un tema de una organización criminal, y más aún, tengo entendido que este proceso se está manejando dentro del contexto de lo que es la criminalidad organizada, es porque dentro de una agrupación ha habido integrantes, ¿no?, liderado obviamente por una persona que ha tenido la voluntad de delinquir. Porque para poder imputarle o para poder hacer la mención de una organización criminal es porque de antemano existe la voluntad de delinquir. Como también podría existir una organización que en el tránsito de su supuesta licitud cruza la línea y ingresa al ámbito de la ilicitud. Entonces, para poder trabajar a todos los integrantes es necesario que se constituya el delito de organización criminal, sea como delito o sea como un agravante de organización criminal. Entonces, la idea es justamente que ese proceso va a permitir, ¿no?, de manera conjunta, de manera agrupada, a todos los integrantes intervenirlo por estos delitos, ¿no? Bueno, hay una lista, de hecho, de 20 personas que están con esta detención preliminar por 10 días. ¿Cómo tenemos que entender esto, doctor? Porque, bueno, ya un poco que hemos visto tantos casos, no por presunción de lavado de activos, pero siempre se trabajaban con preventivas, digamos, de meses, de tiempos un poco más prolongados, no más dilatados. ¿Qué significa detención preliminar por 10 días? Claro, la detención preliminar lo que en este momento permite es que dentro de la etapa de investigación preliminar, el proceso penal tiene varias etapas. A ver. La preparatoria, intermedia y juzgamiento. La preparatoria tiene una subetapa que es la investigación preliminar. En esta etapa, antes que ingrese al espacio de un proceso penal, estrictamente un proceso penal, en este proceso de la preliminar, lo que ha encontrado el Ministerio Público es que ya habría realizado todos los actos de investigación, ya tendría, ¿no?, prácticamente configurados los delitos, pero para poder enlazar algunos nudos, para poder encontrar algunas precisiones nada más, para poder tener claro el panorama, y solicita una detención preliminar. ¿Qué se practica en esta detención preliminar? He visto que la resolución que ya está rodando por las redes es que no hay allanamiento, no hay incautación, solamente hay detención preliminar. Entonces lo que aquí se va a recoger es cruzar las declaraciones de los intervenidos. Los intervenidos van a declarar. Ellos, me imagino que el día de hoy, después de su control de identidad, después de su examen médico, van a pasar a la sala penal, la sala penal nacional, para hacer la audiencia de control de identidad. El día de mañana ya deben empezar las declaraciones de los intervenidos. Ahora no sé cuántos han intervenido, pero todos aquellos que han sido intervenidos... Hay 20 en una lista de momento. Claro, pero tienen que ser intervenidos. Pueden ser intervenidos 5 o 10, pero con lo que se intervengan durante estos 10 días, tiene que disponerse a las diligencias. En este caso, la declaración para poder, como le digo, enlazar o amarrar o no. Esto es escuchar la palabra de uno contra otro. Correcto. Es la declaración. En esa diligencia será presente los abogados, los intervenidos, el fiscal. En ese caso también puede ser la Procuraduría, ¿no?, los abogados de otros imputados quienes creen pertinente estar en esa audiencia o el fiscal lo permita. Entonces, estas declaraciones permiten ya, de alguna manera, prácticamente ya tener casi completo el panorama. Esa es la detención preliminar. Entiendo, esta medida es apelable. Es apelable, ¿Se podría revertir esta situación o usted cree que se van a cumplir los 10 días? Claro, es apelable, pero el asunto es que como son 10 días, mientras que yo apelo, tengo que dar cuenta. ¿Podría demorar más que la preliminar? Tengo que dar cuenta, tengo que elevar, prácticamente se va a consumir los 10 días. Yo creo que el recurso o la institución procesal que podría tal vez ser la más adecuada sería un control de, podría ser un control de esta audiencia de, bueno, se me fue el nombre, tutela de derechos. Esta diligencia o esta institución procesal que se llama la tutela de derechos podría ser la recomendable, porque en este caso se va a poder de alguna manera discutir, se va a poder plantear, ¿no?, que efectivamente, si que así lo menciona o si así fuera, la existencia de alguna vulnerabilidad con respecto a algún derecho constitucional o fundamental, en este caso si la persona lo cree por conveniente, ¿no? Pero esa sería la institución apropiada.
pero la apelación también es la propiedad, es el mecanismo tal vez correcto también, pero el asunto es los plazos, el tiempo, ¿no? El tiempo es lo claro, que en pero este si caso... la idea es escuchar o en todo caso contraponer, ¿no?, las versiones de uno contra otro, me parece que se tendría que dar dentro de esa detención preliminar, porque si no fuera se ponen todos de acuerdo a qué decir, ¿no? Y la idea es que eso no se produzca. Así es cierto. Entonces, pero lo que yo recomendaría, por ejemplo, una opinión, ¿no?, personal sería una tutela de derecho, porque acá sí se discute, ¿no? Y más aún, yo presento la tutela de derecho, tengo 24 horas para ya señalar la audiencia. Y quién lleva o quién realiza este control o esta diligencia o esta audiencia, lo realiza el mismo juez que dispuso la detención preliminar. Ya. Entonces, de alguna u otra manera se podrá también ahí escuchar, advertir o conocer exactamente los fundamentos ya prácticamente constitucionales respecto a esta detención que he visto que han mencionado que es arbitraria, ¿no? Bueno, vamos a ver qué finalmente deciden sus defensas, pero vamos al caso en sí, doctor. Es por aportes, ¿no? Y hasta un poco hasta el cansancio se ha repetido, se ha dicho que los aportes en campaña no configuran un delito como tal, que lo que se esperaba en todo caso dentro del caso ya Lavallato era el tema de los sobornos, pero aquí estamos hablando, o en todo caso está hablando la Fiscalía de una organización criminal. Se ha identificado los niveles de organización criminal, bueno, liderazgo y demás colaboradores de organización criminal. ¿Sí podría entonces constituir finalmente un delito esto de los aportes? ¿Cómo así? Claro, lo que pasa es que dentro de la tesis del fiscal lo que está planteando es que los aportes habrían o tendrían una, habrían provenido de una acción ilícita, ¿no? Ajá. Porque eso es prácticamente por el cual se está señalando que no es un aporte ilícito, sino que esto tiene una fuente ilícita y de una u otra manera para poder apantallar esta cuestión es que se habrían realizado unas rifas, ¿no?, y algunos cócteles. Como de acuerdo a la investigación que han realizado, estos ingresos no tendrían un soporte objetivo, no habría los documentos apropiados para decir que efectivamente los aportes han sido por intermedio de estas actividades. Pero lo que sí tal vez apunta a la investigación preliminar o ya realizada por fiscal y lo que plantean en esta investigación es que efectivamente los aportes habrían tenido pues proviene de algo ilícito, ¿no? Eso es más o menos lo que apunta la tesis. Pero como le digo, cuando hablamos de un tema de organización criminal es porque cada uno de sus integrantes, de acuerdo a la función o el rol que se ha diseñado dentro de la organización, al parecer habría cumplido exactamente, ¿no? Es por eso que la Fiscalía ha estructurado se puede decir, la forma de cómo estaría compuesto estas organizaciones. Ahora, cuando hablamos de organización criminal, de una manera suena pues un poco impactante, pero lo que pasa es que el tipo penal es organización criminal, no habría otra forma de señalarlo o decirlo. No podría ser una banda criminal. La banda criminal es mucho más sencilla, mucho más simple, pero el tema de la organización criminal es el tipo penal que exactamente calza para estos tipos de actividades. Ahora, la vía procedimental que en este caso el fiscal ha elegido es trabajar con la ley de crimen organizado, ¿no?, que es un proceso totalmente distinto a un proceso común. Ya. Si bien es cierto, en estos procesos contra la criminalidad organizada es una mixtura entre la ley y el Código Procesal, pero para los actos de investigación siempre se recogen las técnicas de investigación que la ley en este caso ofrece. Y así había sucedido, es por eso que se han generado las incautaciones, se han generado las pericias. Tal vez en este caso sí nos sorprende que no hayan tal vez las escuchas, pero lo que pasa es que como son procesos bastante técnicos por el tema de que las pericias serían la fuente principal de cómo se genera o cómo se podría advertir la ilicitud, en ese caso se han valido de estos elementos de prueba, ¿no?, o estas técnicas también de investigación. ¿Sentencias de cuánto tiempo estamos hablando de confirmarse, ¿no?, de comprobarse las sospechas de la Fiscalía? Mira, el asunto es lo siguiente, cuando acá estamos hablando de una imputación respecto al tema del lavado, aunque la Fiscalía habla también que esto tiene que llevarse con un equipo de corrupción, lo primero que antes de hablar de una pena, lo que tiene que hacerse es generar una imputación objetiva correcta. O sea, ¿qué delito exactamente se le debe imputar? Cuando se le puede imputar alternativamente, en este caso en la etapa preliminar, no podríamos, decir una pena sería una aventura, aventurarnos a decir Correcto. algo. Tal vez el delito que en este caso sí podemos trabajar y por el cual inicia, ¿no?, el relato del fiscal es el delito de organización criminal. Tal vez con ese delito sí se podría empezar. Por respecto a los delitos fines, si esta organización se constituyó para tal vez ser lavado de activo o de repente para generar actos de corrupción, ese tema todavía no está esclarecido. No se sabe para qué se habría no se sabe todavía qué tipo penal va a calzar con respecto a esta organización. Y personalmente no me podría aventurar, entonces, pero sí el delito que podría encajar aquí sería inicialmente el delito de organización criminal. Y respecto a ello, el Código Penal señala que tiene una pena máximo de 15 años, de 8 a 15. Pero con la ley de crimen organizado no se incrementa una tercera parte. Pero en este caso, hablando nada más y netamente sobre el delito de organización criminal, sería de 8 a 15, ¿no? Como pena máxima 15.
Bueno, vamos a ver cómo avanza el caso. Luego hemos visto que, bueno, ya nos quedó un poco claro, ¿no? Porque es que tiene que ir de la prefectura a la Sala Penal Nacional para pasar ahora porque de pronto cuando detenían a una persona por todos estos casos, que de pronto se ha como judicializado y tal la política, que se veían pues todos ahí un poco inmiscuidos en temas judiciales, pasaban, quiero decir, del Ministerio Público a la carceleta del Ministerio Público y de ahí eran derivados de frente a alguna institución penitenciaria. Pero ahora va a pasar primero a la Sala Penal Nacional. En ese caso, cuando se van, por ejemplo, hay una intervención y de frente se envía a la carceleta es porque hay un mandato de detención. Ajá. Pero en este caso es una detención preliminar. La detención preliminar, de alguna u otra manera, y bajo el nuevo código, bajo el nuevo modelo del código, necesariamente cuando se interviene una persona, lo primero que tiene que hacerse es su examen médico legista. Ajá. Después de ello tiene que ir a la audiencia de control de identidad. El control de identidad ahora no permite que el juez, en este caso el mismo juez que puso la medida limitativa de detención preliminar, es justamente verificar si estamos hablando de las mismas personas que se dispone en el auto, ¿no? Entonces, de esa manera se hace la audiencia, que eso es una cuestión bastante rápida, no es nada complejo, no hay ni una discusión que realizar. Entonces, por la cantidad, siempre y cuando, no hay información de cuántos intervenidos hace al día de hoy. Sé que hay algo mínimo de 2, pero son 20. No sé si los 20 están intervenidos. Pero bueno, si se tratara de 20 intervenidos, eso durará un aproximado de 2 horas a lo mucho. Pero si estamos hablando de una sola intervenida, 2 intervenidos, 3 intervenidos, eso será pues una cuestión de 20, 30 minutos. Más lo que se demora en la instalación, creo que en la propia audiencia. Después de ahí, nuevamente tienen que regresar a la carceleta, ¿no? Ya, y estos 10 días de detención preliminar, normalmente, ¿dónde se cumple? Exactamente, allí, en la carceleta. ¿No va a ninguna institución penitenciaria de momento? No. Totalmente se queda en la carceleta y será, pues, se desplazará únicamente para el desarrollo de las diligencias, nada más. Terminadas las diligencias, en este caso, tal vez la única diligencia que se desarrolle, tal vez será la declaración. Se va a la carceleta, se solicita su traslado, va a la diligencia, no sé si se va a desarrollar dentro de esa misma delegación policial o se va a desarrollar en los ambientes de la Fiscalía. Correcto. Pero de preferencia se hace en la misma delegación policial para que todo sea de manera casi inmediata y no genere mucho gasto logístico, ¿no? O mucho tema, o no se invierte en el tema logístico. Entonces lo que se hace es en la misma institución se instala todo un ambiente para tomar sus declaraciones conjuntamente con las otras personas. Y ahí se generan otras actividades más que producto de su declaración se determinará, ¿no? De repente pueden dar datos, puede dar nombres, puede dar algunas, el nombre el nombre de otra persona. A esa persona se le investiga, inmediatamente se determina también si se puede pedir la detención preliminar o se amplía la investigación por las otras personas que pueden estar involucradas. Puede dar número de cuentas, se hace la investigación respecto a las cuentas bancarias. Todo asunto o toda declaración o toda información que salga producto de su declaración, inmediatamente el Ministerio Público lo que hace es corroborar para refortalecer en ese caso ya su teoría del caso que va manejando desde la investigación preliminar, ¿no? ¿Qué pasa si es que no se llega a detener a todos los de la lista? ¿Aún así se procede con las declaraciones o se va a esperar a que todos estén detenidos? Regularmente no se espera, ¿no? Ya la detención salió y simplemente se tiene que desarrollar esa diligencia de la ubicación y la captura de esas personas, pero si por algo o por él no se les encontrara, se les tiene que notificar de su domicilio donde ellos han registrado. Y culminada los 10 días termina la diligencia y en este caso el fiscal verá si con todo lo que tiene y todo lo que dice en esa carpeta de la investigación preliminar será suficiente para pedir la prisión preventiva. Regularmente en los procesos que se trabaja bajo la ley de crimen organizado, muchos de los procesos que solamente con la información de la preliminar, hasta esos momentos, en este caso, por ejemplo, puede ser, ya con eso se pide la prisión preventiva. Por eso digo, yo creo que en una estadística, aventurándome a dar un dato estadístico respecto qué porcentaje de fidelidad y con respecto a los elementos de prueba que existe ya en el proceso, es entre un 80 al 90%. La preliminar solamente sirve para un 10%, para corroborar detalles nada más. Porque si es que hay presunción de riesgo de fuga para preliminar, con mayor razón va a persistir luego en una preventiva, ¿no? Entonces, podríamos estar frente a esa situación. Claro, es casi evidente que si se requiera la prisión preventiva de las mismas personas que en estos momentos ya tienen la detención preliminar, ¿no? Es casi evidente. Salvo que las personas intervenidas, ¿no?, se sometan pues tal vez a una colaboración eficaz, o tal vez se sometan pues a una terminación anticipada, ¿no? Situaciones que podría darse. Y en estos casos de crimen organizado, con presunción de lavado de activos y demás, ¿preventivas de cuánto? Porque son como el máximo complejos, es 15 días. O sea, para la preliminar el máximo es 15 días. En este caso el juez, tal vez el fiscal así lo ha pedido, en este caso le ha dado 10 días. En la prisión preventiva son 36 meses.
en sí la primera etapa o la primera fase de una prisión preventiva son 36, que esto se puede prorrogar, ¿no? Pero exactamente la norma permite 36 meses de prisión preventiva. Muy bien, estamos entonces al pendiente de que se produzcan de momento las declaraciones, ¿no?, de los detenidos ya en la Sala Penal Nacional y luego, bueno, evidentemente luego serán llevados de vuelta a la prefectura, donde van a cumplir estos 10 días de detención preliminar. Me quiere salir prisión preventiva. Doctor, le pedimos continúe con nosotros. Vamos a ir con información en vivo hasta el Congreso de la República. Pero información en vivo desde el Congreso de la República con, bueno, la respuesta, ¿no? El pronunciamiento de la bancada. Había ya un comunicado previo, pero ha salido finalmente toda la bancada a respaldar a su lideresa. Nos acompaña el doctor Michel García, especialista en temas de crimen organizado. Estábamos conversando acerca también de la tutela de derechos. ¿Podría a lo mejor esbozar la defensa de Keiko Fujimori, claro, una de estas salidas? Por supuesto, porque es una institución procesal que, aparte de ser mucho más inmediata que la apelación, y justamente bajo los argumentos de que sea una detención arbitraria, ilícita, sea una cuestión que se haya tal vez quebrado algunos derechos constitucionales, justamente esta institución procesal de la tutela permite un examen de los derechos constitucionales que debió haberse respetado desde el proceso. Y en ese caso también abarcaría o se extendería a los derechos de la imputada o de los imputados en ese momento, ¿no? Entonces es una institución bastante adecuada y que dentro del tiempo, por ejemplo, puede presentarse el día de hoy esa pretensión. El juez 24 horas, a más tardar el día viernes, debe estar desarrollándose la audiencia. Mucho más rápido que permítame un minuto, seguimos con el doctor García, experto en crimen organizado. ¿Podría sumar a la razón de Keiko Fujimori, doctor, pensando en que va a caminar la defensa por una tutela de derechos, el hecho de haber asistido, tal cual y lo comenta su bancada, claro, durante estos 18 años, sin falta todas las diligencias judiciales? Claro, son herramientas que está disponible y eso no impide nada que pueda plantear la tutela, no impide tampoco que pueda plantear una apelación. O sea, puede correctamente plantear las dos instituciones procesales, nada le impide. Claro, porque dicen que cómo entra la figura del riesgo de fuga si siempre ha estado yendo, siempre ha estado colaborando. Pero claro, se entiende que ahora el fiscal ya tenía algo más hecho, por lo que le lleva a tomar una decisión como esta. El asunto es que la resolución hace mención de que le faltaría al menos, o tendría, no sería tan contundente, dos arraigos, ¿no? El arraigo laboral y con respecto al arraigo domiciliario, dado a entender que como tiene salida fuera del país de manera pertinente, sino para sus actividades deportivas, y además también dado que tiene familiaridad, ¿no?, en otro país, y por otro lado no habría la existencia de un trabajo estable, entonces esos arraigos más o menos para el Ministerio Público serían pues no causa alguna de que no tendrían los arraigos como sí tendría tal vez el arraigo familiar, ¿no? Entonces a veces uno de los presupuestos es que esto esté de una manera concatenado para poder evitar, ¿no?, justamente no una de preliminar, sino también la preventiva, ¿no? Claro, ya el congresista Becerril hablaba de preventivas, pero no, estamos de momento ante una detención preliminar por 10 días donde se van a escuchar las diferentes voces de todos los detenidos. Claro, pero los argumentos que se va a considerar, por ejemplo, ya para la preventiva, no creo que cambie mucho con esos discursos respecto a los arraigos. Ahí se va a mantener, de repente por eso refuerza algunos temas más, pero más o menos esa va a ser la columna vertebral por el cual va a ir la prisión preventiva de darse el caso, ¿no? Pero aún, si fueran por la tutela de derechos, no alcanza por las apelaciones y los tiempos La tutela de derechos, a más tardar el día viernes, estaría desarrollando la audiencia. O sea, es mucho más inmediato. La apelación por el tiempo, de repente al octavo día, al séptimo día de la detención preliminar, recién estaría desarrollándose todavía, ¿no?, en este caso el informe oral que podría dar las partes, ¿no? Pero le digo, la tutela es mucho más rápida que la otra institución. Vamos a ver qué decisiones toma finalmente la defensa de la señora Fujimori y la defensa, bueno, de las otras 19 personas involucradas en esta organización criminal, según lo estima la Fiscalía. Muchísimas gracias, doctor García, por haber comentado con nosotros este tema, abogado experto en crimen organizado. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos con más en minutitos.